Muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. La verdadera educación consiste no tan solo en aprender acerca de unos pocos hechos relacionados con la ciencia, la historia, la medicina, el arte o la literatura, sino en luchar en convicción para alcanzar nuestros sueños. En esta tarde y noche queremos dar la bienvenida a todos ustedes a este webinar de cadena de custodia que la va a realizar la doctora Verónica Cáceres. Su formación académica es licenciada en laboratorio clínico e hispatológico, diplomado en especialización en criminalística, abogada de los tribunales de la República del Ecuador, magíster en ciencias forenses, magíster en seguridad clínica del paciente y gestión de calidad. Ha participado en más de 50 cursos y seminarios ofrecidos por instituciones a nivel general. Ha laborado en la Fiscalía General del Estado, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y como docente universitaria. Capacitadora en varios cursos y seminarios y ha realizado la publicación de libros y artículos científicos. Doctora, le damos la fraterna bienvenida. Espero que para usted y todos los participantes sea una jornada de éxito. Ya, ahí sí me dio paso Gaby al audio. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están aquí presentes. Qué gusto poderles saludar, poderles ayudar con una nueva temática súper importante que me habían pedido que pueda entregarles a ustedes, ¿sí? Darles mi agradecimiento siempre porque hay muchas personas que me siguen, a todos mis estudiantes también que están conectados y a los personal civil, personal policial también que veo por ahí en el webinar el día de hoy. Vamos a hacer un trabajo bastante dinámico. Voy a hacer todo lo relacionado a cadena de custodia en lo relacionado a las ciencias forenses, donde nosotros vamos a aplicar. ¿Sí? Para ello, yo quiero poner en su consideración que quisiera dar la parte teórica y después la parte práctica. ¿Sí? Por eso es que quisiera hacer lo teórico hoy y lo práctico el día de mañana. Ya, voy a tratar de no ser siempre cansona porque por lo general me gusta mucho interactuar, así que voy a irles preguntando. Me dan unos 5 minutitos, instalo mis diapositivas para poderlo reproducir. Por favor.
Listo. A ver, quiero iniciar con ustedes. Siempre que realizo los webinars y los cursos, quiero iniciar con una fotografía. Para ustedes, ¿qué ilustra esta fotografía? A ver, yo les voy a poner este proceso, ¿sí? Y les voy a poner esta fotografía que encontramos acá. Miren, ¿qué ilustra todo esto? A ver, en su mente, ¿qué se nos ilustra para saber y dar la introducción a la cadena de custodia? ¿Qué es? ¿Un crimen? ¿Una qué? ¿Un crimen? Una autopsia. Esto es una autopsia, ¿no es cierto? Es una autopsia médico-legal, ¿sí? Y yo he puesto, voy a ir leyendo lo que me escriben en medio del chat. Me dice que es medicina forense Samuel, Pedro me dice que es una necropsia, Norma Isabel me dice que es una necropsia. Sí, correcto, es una necropsia. Pero si nos vamos al método y al punto de vista característico de lo que es una cadena de custodia, ¿en qué nos enfrascamos? A ver. En el levantamiento de indicios. Correcto, ¿cierto? La cadena de custodia, sí, la cadena de custodia es un protocolo, es una norma, es una regla que nos permite establecer parámetros en los cuales permite la conservación de los indicios desde el momento de su recolección, su tratamiento, su recolección, su embalaje, su etiquetado y su envío, hasta cuando llega a su laboratorio, es procesado y a lo posterior es emitido mediante informe pericial y resguardado mediante cadena de custodia en los centros de acopio. ¿Sí? Nosotros debemos referenciar varias características para mencionar lo que es cadena de custodia. ¿Sí? Nos dice Norma Isabel que es las pruebas que se conserven de la mejor manera. Para que nosotros aprendamos lo que es una cadena de custodia, primero vamos a tener esta caracterización. Para saber qué es una cadena de custodia, debemos aplicar todos los métodos adecuados desde el momento del ingreso del personal de investigación hasta cuando nosotros ejecutamos el análisis y resguardamos una evidencia. Nunca se ha perdido. Y les puse esta fotografía que ilustra absolutamente todo por una razón. Es razón súper simple y lógica. Cuando yo tengo una autopsia médico-legal, cuando tengo mejor el conocimiento de una noticia crímenes, si yo tengo un conocimiento de la noticia crímenes, el momento que yo tengo este tipo de conocimiento, ¿qué se viene a su mente? Que hay un tipo de delito, una tipología, ¿no es cierto? El momento que yo tengo un delito y asisto como personal o como unidad de análisis investigativo, acudo al lugar de los hechos. El momento que yo acudo al lugar de los hechos y en el momento en el que observo, analizo y aplico la metodología técnica científica, observo y digo que aquí hay un indicio de carácter biológico o no biológico indistintamente y procedo a realizar el levantamiento. Desde el momento que yo levanto ese indicio, iniciamos la cadena de custodia. Desde el momento en el que yo como funcionario investigador observo, tengo que levantar ese indicio y ese indicio empieza el tratamiento y el manejo de la cadena de custodia. Y le puse el indicio más importante que nosotros tenemos. ¿Cuál es el indicio más importante que hay cuando existe un delito? A ver, ¿cuál es el cuerpo. El cadáver. El cadáver. El cadáver Depende del delito. Fundamental, el indicio trascendental, el indicio que tiene más carácter probatorio, que tiene más indicios que se pueden transformar en evidencias y el que hay que estudiarlo a profundidad, ¿sí? Porque tiene y se aplica absolutamente todo lo relacionado al principio de intercambio, ¿sí? En el principio de intercambio somos claros, no hay persona que su paso por el lugar de los hechos no deje tras de sí una huella aprovechable. El momento en que yo recolecto, levanto, ¿sí? Traslado el cadáver en la ambulancia de medicina legal, inicia mi proceso de cadena de custodia y debemos aprender a levantar el cadáver mediante el acta de levantamiento normal que lo tenemos y mediante el acta de levantamiento de cadena de custodia del cuerpo, ¿sí? Eso está estandarizado. ¿Qué hacemos? Trasladamos el cadáver y yo, funcionario que traslado y que se me entregue el cuerpo, inicio una cadena de custodia. Entonces, la cadena de custodia en mi mente, ¿qué es? Resguardar el cuerpo. El funcionario que esté en este vehículo tiene la obligación de resguardar el cadáver, evitar que se adultere, ¿sí? Evitar, ¿qué más? Que se adultere, ¿sí? Que se rompa la cadena, que se elimine, ¿sí? Que se cambie o se modifiquen indicios en el cuerpo. Es decir, el momento que yo ya tengo una
una responsabilidad legal, ¿sí? El momento en que yo firmo este documento, soy responsable de este indicio, ¿sí? Y este indicio se traslada. Sí, aquí me dice Gaby Plaza, dice mi profesora de medicina legal que el muerto habla. Sí, los cadáveres nos dicen, nos manifiestan, son el indicio trascendental. Traslado este cuerpo hacia acá, la unidad, sí, hacia la unidad de patología forense, porque no se llaman anfiteatros, ahora se llaman unidades de patología forense, y el momento que traslado hacia la unidad de patología forense, sí, me recetan ese cadáver. El momento que me recetan el cadáver, cuando a mí me dicen, usted va a ser la persona que ahora recibe el cadáver, debo hacerlo ese cadáver con entrega de cadena de custodia y decir, este cadáver en este momento llega con una prenda de vestir de color rojo, 2 anillos en sus manos, un reloj, ¿sí? No posee lentes, tiene una billetera que se encuentran tales documentos y ese es el ingreso del cuerpo. Pedro Luis, perdón que yo le diga de esa manera, solo les digo por cómo yo observo, sí, por cómo yo puedo observar en la pantalla, me está alzando la manito, dígame por favor. Doctora, buenas noches, disculpe la molestia. Una pregunta, ¿sí me escucha antes que todo? Sí. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos como, por ejemplo, en lo que salió el día de hoy por la prensa, cuando estando en cadena de custodia, unas pruebas elementales se pierden, como por ejemplo en el caso de las bolsas de cadáveres, en el caso del señor Salcedo, que la fiscalía la pidió para ser presentada en el juicio y misteriosamente desaparecieron. Ya. Después de 12 horas volvieron a aparecer. Es que ahí nosotros ya tendríamos que observar si existió o no existió una modificación de la evidencia, el tratamiento. Y para esa razón, nosotros ingresamos los indicios correspondientes en 2 centros que ya les voy a explicar, los centros de acopio que tenemos. Ninguna evidencia, por ejemplo, un cadáver tiene un tiempo de respuesta y tiene un tiempo de llegada. Nosotros tenemos un tiempo de respuesta para llegar al lugar de los hechos y un tiempo de respuesta para el traslado del indicio hacia el lugar. Es decir, si yo tengo este cuerpo que está en una provincia, en un cantón, donde me demora aproximadamente 2 horas, yo doy un reporte, que en el lapso de 2 horas este cadáver tiene que llegar. Por eso es que la persona que entrega sí, debería siempre manejar el protocolo de cadena de custodia. Y en lo que usted me menciona, si usted no concuerda las características de bolsas de evidencias y todo lo que ha existido, existe una ruptura de la cadena de custodia. Así es como se rompe. Muchas personas piensan que la ruptura de la cadena de custodia es simplemente porque no están bien las firmas, porque no está bien la cédula, porque no está bien identificado o porque no está la hora correcta. No solo se rompe ahí, se rompe desde el proceso porque la cadena de custodia menciona y dice, la cadena de custodia es un proceso legal que permite garantizar la inalterabilidad de los indicios desde el momento de su recolección, etiquetado, embalaje y envío al laboratorio. Es decir, usted tiene que cumplir con todos esos parámetros para que se vea que existió un buen manejo de cadena de custodia. Si yo traslado un indicio en el cual yo manifiesto y digo, este indicio que yo voy a trasladar es una sangre, y usted me pregunta en una audiencia y me dice, ¿usted cómo es que trasladó la temperatura de esa sangre? Ahora yo le trasladé a temperatura ambiente. Es incorrecto trasladar a temperatura ambiente porque la sangre para una alcoholemia se debe trasladar en bolsas con bolsas de hielo. Por tanto, existe un mal manejo de la cadena de custodia porque en el traslado se infringió las características y las normas técnicas del mismo. ¿Sí? Eso existe una ruptura de la cadena porque no está manejando todo el protocolo que menciona. ¿Sí? ¿Vamos como claros en esa parte? ¿Alguien más que quería hacerme alguna consulta? Buenos días, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, Carlos? Le saluda. Con 2 cuestiones fundamentales. Entonces, en base a todo lo mencionado en su criterio, estamos tomando una línea en la cual la cadena de custodia es meramente una base accionaria, es decir, se desprende de todas las actuaciones de quienes conforman el sistema de investigación, más no sería en sí una forma documental. Y la segunda, en el caso que manifestó el colega que me antecedió en la palabra, sería considerado por línea separada por el mismo hecho de actuación penal como un delito separado, ya que podría ser considerado a través de un fraude procesal por un ocultamiento de evidencias dentro de otro proceso. ¿Podría aclararme tal vez esa la parte inicial? Es correcto lo que usted me menciona. Bueno, en el caso en el que manifiesta, en el que se puede dar como delito separado, sí, todo depende de la caracterización y de ver dónde se mantuvo la cadena de custodia, por qué hubo un cambio, por qué se demoraron, por qué
el transportador del indicio manipuló o cuáles fueron las formas o cómo puedo identificar, ¿sí? Y para eso nosotros debemos saber cómo el indicio ingresó prácticamente. El indicio, la cadena de custodia es, como yo le manifiesto, doctor, es un documento legal, ¿sí? Y el documento legal también se agrega, porque las cadenas de custodia también están agregadas a muchos expedientes, es decir, a casi todos los expedientes están agregados a la cadena de custodia. Por tanto, si nosotros mantenemos la cadena de custodia, sí, el correcto manejo de la cadena de custodia es considerada también dentro de las audiencias y dentro de los procesos. Por esa razón es que quizás, doctor, usted conocerá, porque es abogado, y nos manifiestan siempre, nos dice, ¿cómo fue el manejo de la cadena de custodia? ¿Se encuentra la cadena de custodia inserta aquí en el expediente? Sí, porque las cadenas de custodia son documentos legales. Sí, son documentos legales propios, no solamente del agente investigador, porque nosotros no manejamos en la cadena de custodia interna, doctor, esas sí son documentos propios nuestros, sí, que también no consta dentro de expedientes, porque son movimientos que hacemos dentro de los laboratorios. Pero la cadena de custodia general en sí, la que hace un solo movimiento y un solo traslado, esta sí es un documento netamente legal. Doctora, me queda todavía un interrogante. ¿Por qué? Con gusto. Ruffin, en su libro Derecho Especial Parte Probatoria, Edgardo Dona y Jorge Rosas, en el libro de prueba, que no recuerdo bien el nombre, mencionan que la cadena de custodia es netamente un documento escrito en donde se reflejan todas las incidencias de la prueba. En esto extiende Ruffin y manifiesta que no se puede trasladar acciones a la cadena de custodia. Entonces, una acción como la que usted ha mencionado, el hecho de que retomando su ejemplo, un agente dentro de la parte probatoria investigativa traslade un instrumento, en este caso la sangre, para evidenciar una cantidad de alcoholemia o la cantidad de alcohol que posee por decilitro de sangre, no sería una violación a la cadena de custodia, sino al debido procedimiento que se ha establecido para el tratamiento de la evidencia, lo cual es diferente. Bueno, según los tratadistas que he mencionado, por favor, necesitaría que me aclare ese punto. Sí, doctor, nosotros, si usted lo observa la cadena de custodia, lo que usted menciona es correcto, yo no lo discuto esa parte, pero sí hago una reflexión porque nosotros ya hemos tenido muchos casos en los cuales yo manejo mucho lo que es el tratamiento de indicios y la cadena de custodia. Cuando usted recibe una cadena de custodia en los tratamientos de indicios biológicos, netamente, tiene abajo observaciones en las cadenas de custodia. En las observaciones es coherente dentro del protocolo, porque tenemos un protocolo que yo ya le voy a presentar aquí. Sí, nosotros nos dicen que las observaciones son las anotaciones del movimiento, traslado, envío, etiquetado y conservación de la cadena de custodia. Si nosotros no conservamos un indicio correctamente, ¿cómo usted le aseguro de que la prueba que voy a presentar es idónea? ¿Cómo le aseguro de que una alcoholemia, si yo no transporté bajo los parámetros necesarios, sí, me está dando un valor adecuado, me está dando un valor correcto? La adulteración de la evidencia no solamente se trata en el cambio, se trata en el manejo. Por eso dice que la cadena de custodia es un proceso, es un documento legal que garantiza, sí, garantiza. Y ahí en la parte de garantiza nos dice, garantiza la estabilidad, sí, la inalterabilidad del indicio. Alterar el indicio, si yo puedo alterar un indicio cuando no conservo correctamente. Por eso nosotros tenemos protocolos y normas, temperaturas de conservación para pruebas de ADN, temperaturas de conservación para tubos de Eppendorf en análisis que se han procesado posteriormente. Es decir, nosotros cuando hay análisis de genética forense no podemos mantener evidencias en temperaturas que sean mayores a 0, tienen que ser menos 0 grados centígrados. Eso sí nos permite conservar, porque a nosotros nos pueden contraperitar, y cuando usted le contraperita un indicio, una evidencia que ya ha analizado, un indicio que se levantó y se transformó en una evidencia, le dice, para analizar esta evidencia, indíqueme por favor los traslados, movimientos de cadena de custodia y conservación del mismo, para saber cuál es la característica en la cual se encuentra el mismo. El tratadista que le mencione, que usted lo dice, efectivamente, pero en el manejo y de cadena de custodia, sí, según los términos legales, según lo que aplicamos Perú, Argentina, México, Chile, que somos casi todos los que aplicamos lo mismo, siempre tenemos esa caracterización. Sí, el manejo adecuado y correcto de la cadena de custodia en todos los servidores que hacemos ciencias forenses y servidores también que no hacen ciencias forenses, como médicos que no son legistas, pero que tienen que ejecutar acciones en la toma de muestra en procesos o en casos de delitos flagrantes, tienen que saber el manejo y el cuidado de los mismos. Para eso nosotros tenemos, por ejemplo, incorporados en las universidades las áreas forenses, para eso, para saber el manejo y el tratado de los mismos.
Sí, estamos claros, Do. Me van nomás interrumpiendo, Do, y gracias porque ahí vamos interactuando entre los dos en la parte legal y yo en la parte de laboratorio. Muchas gracias, doctora, muy amable. Es un gusto poder dialogar con un colega según su hoja de vida, magíster en tecnología. Sí, yo tengo una maestría en criminalística también y soy abogada, pero yo mucho interactúo en la parte de la cadena de custodia y cuando me mandan, por ejemplo, a que haga aclaraciones sobre la cadena de custodia, yo siempre llego y hago observar las conservaciones que nosotros tenemos. A las unidades policiales incluso se les capacita todo el tiempo cuáles son las formas de traslado de los indicios y se los va realizando constantemente. Sí, es indispensable esa parte. Vamos a continuar. Nosotros tenemos aquí, llegamos al anfiteatro, nos reciben también nuestro cuerpo, nos reciben el indicio más importante. El momento que se recepta este indicio, trasladamos hacia la unidad de patología. El traslado hacia la unidad de patología implica que la persona que recepta este cuerpo es el técnico disector, en los casos de muchos de las unidades de patología forense. Sí, él es el dueño de ese indicio. ¿Qué quiere decir? Ese indicio, mientras va a ser estudiado por el analista, en este caso el médico legista y el técnico disector, la persona que abre el cuerpo, su nombre correcto es técnico disector. Sí, en ese indicio no se pueden perder prendas que son catalogadas como evidencias y que criminalística las levantará respectivamente el momento de lo que hace la inspección ocular técnico e inspección exterior del cuerpo, ¿sí? Y resguardará al cadáver mientras es entregado a su custodio final, que son los familiares. Los familiares son los custodios finales, ¿sí? Del cuerpo, indiscutiblemente, pero el momento que ingrese ese cadáver, por ejemplo, y una vez que es inhumado, no exhumado, los custodios permanentes de ese indicio son los cementerios municipales. Es por eso que nosotros a ellos nos debemos oficios pertinentes para las exhumaciones porque son los dueños de los cuerpos. El familiar ya es un mero tenente del mismo, sí, y pasa a ser custodio de ese indicio, de esa evidencia, de esa prueba que a lo posterior se pudo haber convertido en el custodio final. Entonces, paulatinamente vamos viendo que la cadena de custodia tiene muchas gradas de las cuales nosotros debemos ir ascendiendo. Aquí quiero mencionar la técnica de investigación que vamos a realizarlo siempre. La técnica que se realiza, se ejecuta y se analiza se llama la técnica POFRE. ¿Cuáles las características? Proteger, observar, sí, protección, observación, fijación, recolección, etiquetado, embalaje y envío. ¿Sí? Si yo cumplo toda esta técnica a cabalidad en el lugar de los hechos, mantengo desde un inicio la integridad de la cadena de custodia, desde el momento de la recolección de los mismos. Sí, y en el momento de la recolección de los mismos, quiero poner esta fotografía que miren acá. Sí, tengo todo una autopsia médico-legal, ¿sí? La apertura. Este es un indicio correspondiente y yo voy a tomar una muestra de este espécimen. Sí, el cadáver es el indicio esencial y de ese cadáver se van a disgregar muestras para los análisis correspondientes. Entonces, yo tengo que hacer una segunda cadena de custodia del cadáver, ¿sí? Porque del cadáver es una cadena total y de esto voy a desglosar las cadenas, que vienen a ser las cadenas de custodia de las muestras que se toman en autopsia médico-legal. El momento que yo ejecuto eso, ¿quién es la persona que debería iniciar este proceso o esta cadena? A ver, ¿quién cree usted que es la persona que debería iniciar? El médico legista que está... Correcto, el médico legista, es decir, viene un segundo interviniente. El técnico disector conserva el cuerpo, lo mantiene para poder entregar a los deudos familiares. Y el médico legista es el dueño de la investigación de ese indicio que se está transformando en autopsia médico-legal en una evidencia, ¿sí? Por tanto, él es el dueño de esos indicios y va a iniciar. Sí, va a iniciar porque dice que inicia la persona que recolecta. En este caso, va a recolectar el médico legista. Tomo la muestra de cerebro, realizo un corte, sí, para un estudio histopatológico, voy a colocar de acuerdo a las características y estoy cumpliendo. ¿Qué dice? Recolectar correctamente tubo de boca ancha con formol buferado a la característica que el médico legista o el patólogo indique. ¿Sí? Una vez que realizamos la toma de muestra, estamos realizando etiquetado, ¿sí?, del mismo y vamos a hacer embalajes.
¿Cuántos embalajes tenemos? ¿Sí? ¿Cuántos embalajes tenemos para saber que estamos haciendo un buen protocolo en el embalaje de los indicios? ¿Cuántos embalajes tenemos? A ver. Tres. Primarios. Tres tipos de embalaje, correcto. Los embalajes que nosotros tenemos son embalajes primarios, embalajes secundarios y embalajes terciarios. Embalaje primario, el que alberga el indicio. En este caso, el frasco que tiene el pedacito de el órgano de cerebro. Es un pedacito que tiene aquí, es un corte de cerebro. Es embalaje primario. Yo no puedo llevar y trasladar el frasquito de esta manera porque incumple una cadena de custodia. Estoy incumpliendo el transporte. Del primario busco un secundario. ¿Cuál sería un secundario si es un órgano vital? Si es un órgano, perdón, es un indicio biológico. A ver. La funda de papel. Una bolsa de papel, correcto. O un cartón. El cartón y la bolsa de papel va a evitar que se degrade, ¿sí? Que coja el sol, que aumente la temperatura y que se pueda degradar la muestra. Entonces, en ese caso, le estoy resguardando con un secundario. Y si tengo muchos más, que recolecte sangre, saliva, sudor, líquido seminal, cabellos, puedo colocar en una bolsa grande de recolección de indicios o en un cartón de levantamiento de indicios y eso trasladarse hacia el laboratorio. ¿Qué hice con la cadena de custodia? Ojo, me preguntan en audiencia, señora Perito, ¿cuál fue el método de recolección de los indicios? Es algo que jamás nos preguntan. El método de recolección de los indicios en órganos, en autopsia médico-legal, ¿sí? Fueron frascos de boca ancha porque esa es la norma que dice la recolección. ¿A cuánto bufero? Buferé a tanto, ¿sí? Entonces se conservó bien el indicio. Correctamente, el indicio llegó hacia el laboratorio listo para el análisis y en las mejores condiciones óptimas para un análisis correspondiente. No queda duda del indicio que se está haciendo y se mantiene todas las características que dice la cadena de custodia. ¿Sí? Entonces, no hay una ruptura en ningún instante, no, porque se conservó el indicio correctamente. Entonces, hemos hecho un embalaje y un embalaje correcto, primario, secundario y terciario. Y en el etiquetado es fundamental. Las etiquetas tienen que ser, ¿qué? Etiquetas no despegables. Vienen unas etiquetas que se nos unen, ¿no es cierto? Y que al momento en que usted las quiere retirar, quedan residuos. Por tanto, podemos decir que se está adulterando, sí, la etiqueta. ¿Ya? Y debemos siempre etiquetar con la característica y la norma, que dice número de caso o la hora de la recolección, fecha, ¿sí? Nombres completos más no iniciales, nombres completos, ¿sí? Nombres completos, exceptuando que es una persona tal vez NPI, persona no identificada, ¿sí? Indistintamente. Vamos a embalar. Y sobre el etiquetado, embalamos y colocamos una cinta adhesiva que dice evidencia, para que no se adultere, no se borre, no se cambien las mismas. Las bolsas que usted me manifestaba, las bolsas debían haber sido etiquetadas y bajo la etiqueta colocadas, ¿sí? Cinta que evite la destrucción del embalaje de las mismas. Inclusive en otros países, los indicios cuando se recolectan desde el momento del tratamiento de los mismos, que es en autopsia médico-legal o indistintamente, en las funciones en las unidades que se estén haciendo, las colocan chips. Los chips nos permiten dar el seguimiento, el movimiento, el traslado. Argentina lo tiene, todas sus evidencias que ingresan bajo cadena de custodia, los tienen resguardados en las unidades con chips. Estados Unidos maneja la misma caracterización. Nosotros aún recién estamos etiquetando, pero nos faltarían los chips de movimiento, que usted coloca y sabe dónde se trasladaron o se movieron estos indicios. ¿Hasta ahí alguna pregunta que vamos viendo, por favor? Disculpe, Magister, una pregunta. Si en este caso estamos hablando sobre lo que es cadáveres, ¿no es cierto? Pero si yo en una escena, ¿quién es la persona encargada de iniciar la cadena de custodia? En una escena del crimen. Sí. En escena del crimen, siempre la unidad que va a estar encargada del levantamiento de los indicios es la unidad especializada. La unidad especializada de levantamiento de los indicios debe ser la unidad de criminalística, pero nosotros no tenemos unidades de criminalística tal vez en todo el país. También lo pueden hacer policía judicial, dependiendo de qué caracterización. Y muchas veces también nos levantan los indicios DINASE. Sí, también nos han levantado los indicios, pero la unidad característica es la unidad de investigación. Por eso es que le digo, la unidad de investigación o criminalística, pero la unidad de investigación policial en sí se compone de varios órganos. Por eso es que se les permite realizar el levantamiento. ¿Quiénes deben realizar? Deben realizarlo policía judicial, unidades de criminalística en la escena del crimen,
Ojo, es en la escena del crimen. Pero la caracterización correcta y la unidad especializada es la unidad de criminalística la que debe efectuar esto. Es la unidad de criminalística, netamente porque ellos, como decimos, aplican el trabajo técnico-científico. Criminalística es dueño de la escena. Unidades de DINASET son dueños de la investigación. Trabajan en conjunto, pero quienes deben levantar los indicios correspondientes son las unidades de criminalística. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces en la escena del crimen nos traen evidencias que levantó el secretario de Fiscalía. Él no puede levantar indicios en una escena. Yo no puedo levantar indicios en escena del crimen a pesar de ser perito acreditado. Cuando me dicen, acuda a la escena del crimen y colabore. Obvio, yo le colaboro al criminalístico, le digo, criminalístico nos podría servir mucho esta prenda de vestir, porque yo tengo luces forenses para poder ver, apliquemos, y soy su ente de apoyo, pero el encargado de levantar ese indicio es de la unidad de criminalística, porque ellos son los técnicos de la escena del crimen y tienen su atribución y su competencia para ello. Sí, nosotros como personal civil no lo hacemos. En un caso no existiera, no estuviera una unidad de policía cercana, sino que el delito se cometió en lugares alejados de donde es un cantón, una parroquia. Ya. Y ahí solamente hay personal civil. En este caso, porque hasta que llegue personal policial es complicado, y peor si estamos hablando de que solamente criminalística pudiera levantar los indicios. Sí, por eso yo le decía, es complicado, lo correcto es que criminalística lo levante, pero no tenemos unidades de criminalística en todo el país, o sea, en cantones, en recintos, no tenemos que llamar a las unidades de apoyo. Las unidades de apoyo, servicio urbano. Pero ¿qué pasa, Doc? Ahí hay una característica que es buenísima su pregunta. Ellos levantan, pero no fijan. ¿Quién debe fijar ese indicio? Es la unidad de criminalística y debe ser trasladado hacia una unidad pertinente. Puedo levantar, pero no debo fijar, porque la fijación siempre lo hace la unidad técnica, ¿sí? Entonces me puede iniciar su cadena de custodia, servicio urbano, porque es una unidad, es la única unidad que hay en ese recinto, no puede haber nada más. No hay más, estamos a 7 horas de la unidad de criminalística, listo, llueve, es un indicio balístico y es necesario levantarlo en ese momento para evitar la pérdida. Levanto el indicio correspondiente y lo traslada, ¿sí? Hacia la unidad de criminalística que esté cercana y ellos lo fijan. Ellos fijan el indicio y hacen el informe de fijación del mismo, ¿sí? Porque esa es la manera correcta. Al indicio siempre se lo fija una vez que se lo levanta. Se levanta el indicio, se coloca y se hace la fijación. Un policía de servicio urbano no va a poder fijar porque la técnica no sabe, no va a tener testigo métrico para la fijación, no va a tener todo su equipo, entonces lo traslada, ¿sí? O lo guarda y después se lo delega a la unidad de criminalística que se acerque o recepte el indicio correspondiente para realizar la fijación de los mismos. Una vez que tenemos los indicios fijados, ya hay un informe, porque ya el criminalístico tiene que saber en la fijación y poner la característica planimétrica, a cuántos metros de la pared derecha, a cuántos metros del norte, a cuántos metros del sur, para saber, porque en la audiencia nos preguntan, ¿en dónde fue encontrado el indicio? Y nosotros damos planimetrías características, ¿sí? Entonces, en escena del crimen, cuando usted tiene que resguardar, porque nos dice que nosotros como servidores o funcionarios policiales deben resguardar, sí, todos nosotros debemos ayudar en ese proceso. No puedo ser que, porque no soy de la unidad, no lo levanto, lo ayudo, sí, si es un caso o un delito flagrante, pero quien fija lo posterior son las unidades de criminalística. Siempre van a fijan todos los indicios, es más. Pese a que ya estén en las escenas, ya haya manipulación. Hay una manipulación y nosotros ya lo llamamos escena modificada. Ya no es una escena virgen, es una escena modificada. Y nosotros hacemos alusión en los informes y ponemos, es una escena de carácter modificada. ¿Y qué dice con la palabra modificada? Que no fueron las unidades o no fue la unidad de criminalística la primera en llegar en acción, cercar y inmovilizar todo para realizar el proceso. Entonces, ¿qué está diciendo? Desde un inicio usted está manifestando en la cadena que es un indicio modificado. Sí, y el tratamiento lo vamos a hacer correspondiente. Si es una vaina, sí, si es una vaina, usted tiene que realizar la fijación y colocar en el embalaje correcto. Si es una bala, si es una muestra, es una prenda de vestir, tendrá que meterlo en una cámara de secado, secar la evidencia para poder realizar el traslado. Pero ya no es un indicio correspondiente que se aplicó una identidad técnica o de carácter científico desde un inicio.
¿sí? Y eso lo está normando y lo está colocando netamente desde el momento en el que usted recepta la cadena de custodia. Y lo va a colocar el agente de criminalística que recepta ese indicio, que es un indicio que es receptado por la unidad tal, sí, que se acercó al traslado del mismo y levantó el indicio correspondiente. Y usted es una persona que está colocando la veracidad en la cadena de custodia. Doctora, Dígame, Do. doctora Cáceres, una pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un asesinato que se ha cometido en una escena doble? O sea, se lo asesinó a una persona en una escena primaria, pero aparece el cuerpo en una secundaria. ¿Cómo ¿Ya? se hace ahí? Nosotros tenemos la tipología de las escenas, dice escenas abiertas, cerradas y mixtas, ¿no? Son los tres tipos de escenas que tenemos, abiertas sin techos ni paredes ni nada, cerradas que tenga paredes, sí, y mixtas que pueda tener o techo o paredes. Si nosotros tenemos un indicio, le voy a dar un principio criminalístico que es indispensable que usted lo sepa. El principio criminalístico se llama el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, que nos permite reconstruir a base de procesos identificadores la característica. Le voy a poner un crimen súper facilito. A una persona le matan en el departamento, pero le embalan y lo envían y lo botan en el contenedor de basura. Tengo dos escenas, una primaria y una secundaria. Cuando usted tiene el cuerpo en el contenedor de basura, claramente el investigador dice que no es la propia del hecho. Entonces, ¿qué nos toca? Buscar la escena que es de carácter delictuoso, vamos a buscar con los hechos reconstructores y vienen las unidades de investigación, las cámaras de seguridad, versiones, todo lo que ellos puedan tener para poder identificar y nos vamos al domicilio. Encontramos el lugar de los hechos propios y aplicamos métodos reconstructores. La escena entro y está completamente limpia. Sí, está completamente limpia. Deme un segundo y le enfoco una diapositiva para poder entenderlo, esta parte que quiero decir. Deme solo un minuto. Lisa, tiene apagado el micrófono. Disculpe, ya. Encuentro la vivienda o encuentro el domicilio después de la investigación ejecutada por las unidades operativas y avanzo hacia el posible lugar o suceso de los hechos. El momento que estoy en este lugar de los hechos, yo encuentro una escena completamente limpia. Por tanto, tengo una escena A y una escena B.
La escena B es la que encontré el cuerpo, en donde yo creo que ese no es el lugar de los hechos propios, porque está limpia, porque el cadáver está envuelto, está en bolsas y no hay caracterización. Según las cámaras de vigilancia, la persona que bota ahí solo llega, abre el contenedor y lo deja. Esa es una escena secundaria. Entonces me traslado a la escena primaria. Después de investigaciones me dicen, ayúdenos a encontrar algo aquí. La criminalística, como mencionaba, la criminalística es una ciencia reconstructora e identificadora. Si es una ciencia reconstructora e identificadora, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que ayudarle, sí, a la unidad, a los fiscales y a toda la unidad de investigación a descubrir caracterizaciones que me permitan identificar que aquí ocurrió un hecho delictivo. Apliquemos técnica de luminol. Listo, una técnica de hisopado, un buen rociado y un luminol de fluorescencia alta. Colocamos, avanzo y pongo. ¿Qué ocurrió aquí? Mire, observo sangre de carácter, puede ser animal o humano, pero gran cantidad de maculación sanguínea. Charcos, embarradura, apoyo, goteo, ¿ya? Y aplico técnica de levantamiento de indicios. ¿Cómo levantaría estos indicios? Levanto mediante una técnica de hisopado. Esta técnica de hisopado, ¿qué me va a permitir? Levantar indicios de forma circular para lo posterior en el laboratorio analizar si esta sangre puede pertenecer a la víctima, a la persona que yo encontré en el contenedor de basura y podría caracterizar que esta es la escena primaria. ¿Sí? Y avanzo un poco más, avanzo al baño, un baño completamente limpio, sin nada, supuestamente, aplicamos técnica de luminol y gran cantidad de sangre. Sí puedo tener en el baño falsos positivos, correcto, porque muchas veces puede sangrar las encías cuando nosotros nos cepillamos, puede haber salido sangre de nuestra nariz y puede haber ido al lavandí, sí, pero no tanto el rociado como lo encontramos, pero sigámoslo aplicando para ver y que me pueda entender lo de la técnica. Ahora me voy hasta acá, que es una alfombra que está completamente limpia. Aplicamos reactivo reconstructor y tengo huellas descalzas. La mayor parte, huellas descalzas. Sí, huellas descalzas. ¿Qué me dice? Que la persona estaba tal vez sin zapatos, pisó la sangre de la víctima y se trasladaba de un sitio al otro. Sí, si me sigo acercando, sí, y mire, una huella completamente lista para levantamiento y poder cotejar si es que tengo el presunto sospechoso. Y algo más importante, en la ropa, el closet del presunto victimario, abro y rociamos con la técnica reconstructora y encuentro tal vez la camisa con la que pudo haber estado ese día o se puede visualizar gran cantidad de sangre en la misma, lo que no observo en las otras ropas. Con eso, yo podría dar a conocer que efectivamente existió un proceso o existe una escena comprometida. ¿Cómo identifico que está comprometida? Mediante un análisis de perfil genético, mediante un análisis de sangre humana, identificar si efectivamente esa sangre puede pertenecer a la víctima y concatenar que esa es la escena primaria de la investigación. En ese caso, ¿se podría emplear el análisis de patrones de sangre o no? Patrones de sangre no me sirve mucho, porque el patrón de sangre característico que yo puedo identificar en las máculas me puede dar el arma homicida. Sí, me puede identificar el arma homicida, porque puedo ver patrones derecha, izquierda, derecha, si la sangre tiene un movimiento de adelante hacia atrás, por ejemplo, la trayectoria. Pero más a mí me ayuda, necesariamente tengo que ser un perfil genético porque necesito saber de quién es esa sangre, porque yo ahí no tengo víctima. Entonces la víctima estaba en otro sitio, necesito saber si fue trasladada de la escena A la escena B. El momento lo decía era para, como quien dice, para poder calcular la estatura de la persona o si era ambidiestro o diestro. Pero hay que ser un poco más objetivos. A mí me sirve mucho más un análisis de ADN y saber que efectivamente la muestra de sangre de la víctima es esa. A lo posterior, sí, una vez que identifique que la mácula sanguínea pertenece a la víctima y que en la camisa de él se encuentra sangre de la víctima, ahí puedo realizar ya patrones que me puedan permitir comparaciones de característica en sí. Gracias. Sí, siempre las pericias siempre deben ser objetivas. Por ejemplo, muchas veces nos vamos al lugar de los hechos y nos dice, lance luminol cuando la escena está llena de sangre y es visualizada, se observa a simple vista. ¿Para qué gastarme un reactivo de luminol si efectivamente sé que esto es sangre y sé que hay una víctima? Estoy observando a una persona fallecida ahí en posición de cúbito dorsal. No es básica, no es un elemento reconstructor. Pero si no tengo escena A y B o no tengo una escena característica. Por ejemplo, yo creo que en el baño ella estuvo parada varios minutos para que exista un charco como el que se presenta.
Entonces, prácticamente son las visualizaciones y la identificación pericial la que debe darnos características las incumbencias periciales o las pruebas periciales que nosotros hacemos, la que nos debe dar una normativa de cómo poder enfocar. Aquí yo me puedo lanzar directo a realizar un ADN, pero hay casos en los que yo puedo hacer otras pruebas antes de realizar ADN que me ayudan, porque la prueba de genética forense es una prueba cara. Sí, y hay otras pruebas que sí me pueden ayudar. Por ejemplo, si tengo cabellos en las manos de la víctima, yo puedo hacer una comparación tricológica entre si tengo la muestra dubitada y la muestra indubitada. Y si tengo yo que en las manos de ella están patrones tricológicos del victimario, ¿para qué me voy a lanzar a una prueba de ADN si la prueba tricológica también da un grado de asertibilidad del 93%? Que es una prueba aceptable. Científicamente es aceptable y es muy buena. ¿Y cuánto cuesta una prueba tricológica? Nos cuesta alrededor de $3.50. ¿Cuánto cuesta una prueba de ADN? Cuesta $665, que representa bastante. ¿Sí? Y también menos tiempo. ¿Hasta ahí sí vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? Disculpe, para hacer la prueba tricológica que usted dice, ¿necesariamente tiene que tener raíz del cabello o no es necesario? No. La prueba tricológica es una prueba en la cual nosotros no necesitamos ni bulbos, solo necesitamos los ápices del cabello, o sea, las características tricológicas del mismo. Si yo tengo una muestra de cabello en la mano de la víctima y una muestra de cabello, y el victimario accede a darme la muestra característica de él, o sea, un pedacito de cabello, una cantidad de cabello, yo puedo realizar en un microscopio de comparación y eso lo hacemos. Hago en mi laboratorio las pruebas, usted puede realizar una comparación tricológica y yo determino ancho, espesor, ¿sí? Y características de comparación tricológica, por ejemplo, médula, corteza, fusis y las caracterizaciones que prácticamente se van viendo mediante las placas y se van dando en un giro de 360 grados la observación. Podemos decir, es la misma característica de cabello, así como también las fibras. Puedo levantar fibras de la ropa de ella y puedo tener las ropas de él que me entregó durante el examen médico legal y puedo comparar si son fibras características la que tiene en las prendas de la víctima, que también es la comparación de fibras, la tricológica y las de fibras, ¿sí? Y es súper rápida de hacerlo y es una prueba, aparte de eso, que no tiene mucho tiempo, se lo entrega en máximo 48 horas y es una prueba que no es de carácter irrefutable porque es científica y muy pocas veces se lo hace. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda para poder seguir? Doctora, disculpe, una última duda que tengo que me asalta. ¿Cuál es la diferencia en sí entre el ADN normal y el ADN mitocondrial? ¿Cuál es más susceptible como para en elemento probatorio? El ADN mitocondrial, sin lugar a dudas. La mitocondria el ADN mitocondrial es excelente, pero no tenemos aquí. El ADN mitocondrial se lo hace en Colombia. Sí, aquí nosotros hacemos las comparaciones o las amplificaciones mediante la técnica de PCR, mitocondrial no tenemos. Ok, gracias. Sí, listo. Continuemos, por favor. ¿Ya? El momento que yo trasladaba y me enfocaba nuevamente, nos vamos a venir a esta fotografía y en esta fotografía, como vemos, están las tomas de muestra correspondientes, que ya estábamos en el embalaje, el etiquetado. Ahora nos vamos al envío. ¿Qué dice el envío? El envío es correcto, debemos enviarlo correctamente a su lugar y a su destino, ¿sí? Y ahí es también donde pueden existir fallas. ¿Por qué razón? Porque el envío de los indicios debemos saber a qué centros de acopio nosotros enviamos. Y tenemos dos centros de acopios. Tenemos un centro de acopio primario, sí, y un centro de acopio secundario. ¿Qué son los centros de acopios primarios? Los centros de acopios primarios, sí, o temporales y permanentes. Voy a llamarlos mejor temporales y permanentes para no confundirnos. Sí, los centros de acopio primarios, permanentes, mejor dicho, son los que mantienen a la totalidad de los indicios, es decir, es la bodega de almacenamiento, ¿sí? Y los centros de acopios temporales
son solamente aquellos que los mantenemos cuando hacemos un análisis. Es decir, hay dos, temporales y permanentes. Permanentes, los que deben mantener constantemente, es decir, las prendas siempre deben regresar. Bodegas de la Policía Judicial, ¿sí? Ellos son centros de acopios, sí, permanentes. Temporales, los laboratorios. Nosotros solo debemos mantener las muestras temporalmente, las evidencias temporalmente. Se realiza el análisis y se debe devolver a su sitio de origen. Es decir, la cadena de custodia vuelve a su sitio de origen o a su originalidad en donde inició, en donde se le resguardó. La cadena de custodia nuevamente menciona que es el correcto transporte, etiquetado, embalaje, envío y conservación. Si me dice que es la correcta conservación y si son prendas de vestir, ¿se trasladará a dónde? Se trasladará nuevamente a los centros de acopios, sí, permanentes. Y si son muestras biológicas que deben ser almacenadas bajo la percepción mía, bajo temperaturas de conservación, bajo temperaturas de humedad, bajo todas las características técnico-científicas, se quedan en los laboratorios de análisis que temporales o permanentes. ¿Temporales? Temporales. Sí, temporales. ¿Sí? Temporales, sí, donde nosotros, y permanecen donde nosotros. Entonces, ahí es cuando usted le contraperician una muestra y le dicen, en la cadena de custodia, ¿usted mantenía el indicio correspondiente? No, yo no mantenía el indicio. ¿Por qué no le mantenía el indicio? Porque el indicio no fue es un indicio de carácter, no es de carácter biológico, no necesita conservación, no necesita temperaturas, no necesita tiempos de humedad, sí, necesita y podía estar conservada en la bodega o en el centro de acopio permanente. Por tanto, si está en un centro de acopio permanente, es decir, que es un indicio que no tenía que ser tratado en el laboratorio a lo posterior. Y se le mantuvo bien a la conservación del indicio para cuando usted le contrapericien a lo posterior y no tenga ninguna dificultad. Doctora, una consulta. He Con escuchado gusto. varias veces el término contrapericia. Me resulta un poco innovador este término y quisiera por favor que lo extienda, ya que en la legislación no se encuentra contemplado este término o cuál sería su aplicación. Contrapericiar. Exactamente, Sí, contrapericiar. contrapericiar es que a usted le realice un análisis exhaustivo de su pericia. En el manual de peritos de nosotros, sí, el manual de peritos de nosotros por el Consejo de la Judicatura, ahí está la pericia y la contrapericia. La contrapericia es que un perito en igual característica de conocimiento que el suyo realice nuevamente el análisis correspondiente. Volver a realizar un análisis de su evidencia, ¿sí? Eso es contrapericiar. Nos piden, por favor, entregue la evidencia correspondiente para hacer un contraperitaje. O sea, estamos hablando en ese caso de que, por ejemplo, usted como perito de la fiscalía, viene la defensa y solicita a través de un perito del Consejo de la Judicatura revise su pericia. ¿Eso es contrapericiar? Correcto, contrapericiar. Doctora, le voy a hacer más práctico. Yo hago un análisis de ADN. Hago una paternidad simple, hago una paternidad. En la paternidad me dicen que efectivamente no concuerda porque no, él es el padre biológico y él está seguro que es el padre biológico. Y me realizó la prueba biológica donde mi persona, la paternidad de mi persona. Usted tiene todo el derecho de volver a solicitar la prueba, nuevamente con las evidencias correspondientes. Por eso es que tengo que mantenerlas y conservarlas bajo cadena de custodia. Eso, el momento que a mí me solicitan, me mandan un oficio y me piden realizar un contraperitaje de mi análisis, ¿sí? O muchas veces a nosotros nos solicitan que realicemos un contraperitaje de análisis que se han hecho en otros sitios o en otros lugares por peritos particulares, por ejemplo. Sí, y nos dan en la solicitud, por favor, se solicita al perito tal realizar un contraperitaje de la investigación ejecutada en tal fecha y nos mandan las condiciones. Y nosotros tenemos un enfoque para saber si efectivamente se puede realizar ese contraperitaje. Hay contra y hay los metaperitajes también, ¿no? Metaperitajes que hacemos entre varios profesionales y contraperitaje, el que usted lo hace solamente a un profesional de igual conocimientos con la suya y con la misma rama en la cual puede dar un criterio, ¿sí? O un informe de análisis correspondiente. En ese punto, doctora Verónica, en ese punto, cuando usted hace el contraperitaje, debe seguir las mismas pautas que el informe previo. ¿O usted se puede apartar de la técnica que hizo el primer perito o debe de seguir
Yo le voy a mencionar. Yo realizo un análisis de tricología, en donde el método en el cual yo tengo el informe de la otra persona para la contrapericia, sí, o me dan a conocer. Hay muchas veces que no nos dan a conocer, porque tampoco deberían darnos al 100% el conocimiento, porque yo tengo que estar con los ojos vendados para saber y hacer según mi técnica, porque nosotros aplicamos técnicas y metodología científica, ¿sí? Porque nosotros debemos tener, ¿sí? Controles de calidad en el laboratorio. Entonces yo no me puedo saltar. Por lo general, yo casi nunca, por decirle nunca, cuando realizo un contraperitaje, me leo el peritaje del otro perito, o el análisis, o el resultado, porque nosotros debemos ser ciegos y debemos hacer solo lo que encontramos. Si tengo un análisis de proteína P30 y tengo un interior y tengo un hisopado y me dice realice P30 del hisopado y del interior, primero, el momento que recepto la cadena de custodia, digo, listo, estoy observando la cadena de custodia, está correcta, la conservación del indicio está adecuado, el indicio no tiene humedad, no tiene hongos, no tiene nada que me pueda degradar el análisis. Me dice, ¿puede realizarlo? Y yo mando un oficio. Una vez observado mediante cadena de custodia el indicio correspondiente, se da a conocer que puede realizarse un contraperitaje del mismo. Listo, necesito el plazo de 8 días para hacerlo. Entrego primero el informe de que acepto hacer la contrapericia. Una vez que acepto hacer la contrapericia, lanzo mi análisis y a mí me sale con mi técnica P30 positivo y espermatozoides positivo. ¿Qué apliqué? Una técnica Cris-Mastri, que es la correcta que se lo debe hacer para observar espermatozoides, y apliqué una técnica mediante un inmunocromatográfica mediante Avacar P30 que me da antígeno prostático propio del líquido seminal y me salen positivos los dos. Tomo las fotografías, tomo una foto de un espermatozoide que me salió y lo envío hacia a la autoridad competente. Entonces, si al perito de aquí le sale positivo y al perito de acá le sale negativo, ahí puede buscar un tercer peritaje, ¿sí? Como muchas veces nos hacen, y en el tercero sale positivo, un espermatozoide no se puede perder. Usted en el microscopio le va a encontrar a simple vista con cualquier técnica que ejecute, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es, voy a hacerlo más claro. Me hicieron en el hospital una persona que no es forense, y aquí lo estoy haciendo mi persona que es forense. Sí, al momento que usted ya la llevo yo. ¿Con quién te vas? Apágale un poquito los micrófonos, por favor. El momento que usted observa esta situación que dice, aquí aplicaron técnica forense, acá no. Entonces, ¿con qué pericia me debo quedar? Es un criterio, es el sano criterio ahí sí de la autoridad competente. Nosotros nos encargamos de hacer solamente las solicitudes que nos envían. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una preguntita en cuestión al contraperitaje. Con gusto. En cuanto al peritaje en un accidente de vehículo, en lo que es daños materiales, si un perito me perita, por ejemplo, que en los daños materiales es un costo de 1.500, por decirlo así, y sabemos a vista de que es más de 3.000, y sabemos que es más de 3.000, ¿se puede pedir en ese tema un contraperitaje? La valoración de los daños materiales en tránsito, tal vez el abogado Carlos Villagres, no sé si me puede ayudar en esta parte. En tránsito, yo no sé si se lo pide como un peritaje exactamente. Tránsito, no mucho manejo. Doctora, la conexión se fue un segundo y no escuché la pregunta. Doctor Villagres, yo le hago una pregunta. Yo estoy dando a conocer los contraperitajes que podemos hacer en el área biológica y en el área, por ejemplo, genética, biológica, entre otras. Sí, me está preguntando en tránsito, en la valoración de los daños materiales. Ustedes les entregan eso como un informe pericial, la valoración de los daños materiales, y a lo posterior puede solicitar tal vez una nueva valoración porque no corresponde el valor de los daños del vehículo con lo que el perito emite. Ya, mi doctor, en cuanto al ámbito procedimental, eso es improcedente, eso justamente le iba a manifestar, porque en el ámbito ya procesal, en el ejercicio
los señores agentes fiscales manifiestan que es impertinente realizar una nueva experticia sobre algo que ya se encuentra realizado. Por eso es lo que se solicita, lo que se conoce como una ampliación de los informes periciales que ustedes nos entregan. En este caso, en el ámbito de tránsito que se ha puesto, lo que la norma establece es que nosotros proporcionemos las facturas, lo cual justifique los nuevos montos, y con esas facturas una ampliación de peritaje para dar a conocer los nuevos montos de los daños que se ha realizado a través del reconocimiento técnico-mecánico y avalúo de daños materiales. Doc, muchas gracias. Entonces, yo asumo y creo que eso no es entregado como un informe pericial, porque, por ejemplo, para nosotros, yo entrego un informe pericial, yo no puedo hacer una ampliación de otro informe. Sí, los médicos legistas hacen ampliaciones de sus propios informes. Yo no puedo hacer ampliación de otro informe porque ese informe no es un criterio mío. No puedo ampliar algo que no es mío. Entonces, a nosotros Exactamente, nos doctora. compran Se establece pericia o al nos mismo hacen perito hacer que una realizó. pericia nueva con el análisis y la técnica nuestra, porque no puedo dar yo un criterio de un análisis que no es mío. Yo no puedo decir, sí hay, amplío que sí hay espermatozoides porque yo volví a modificar, volví a tocar la evidencia, volví a analizar. Eso es volver a hacer una pericia. Por eso es un contraperitaje, algo que lo hace de una pericia ya ejecutada. Claro, doctora, pero a ver, tal vez me expresé mal, pero la ampliación al peritaje versa acerca del mismo perito quien realizó la experticia. No se puede solicitar una ampliación o un peritaje a una persona tercera, sino a la misma que realizó la experticia. Y justamente, hablando de una vez de este contraperitaje, doctora, por ejemplo, quería poner un ejemplo que sucedió acá en la ciudad de Quito. Existe un caso en el que se toman 25 muestras de una sustancia blanquecina, presuntamente droga, únicamente 0.01 gramos de cada uno. Pero se realiza la muestra al espectrómetro de gases y el momento que se solicita una contrapericia sale Doctor, que... perdón que le interrumpa. ¿Podrían apagar los micrófonos, por favor, a los demás que están prendidos? Ahorita ya apagué el micrófono. No tengo nada que ver. Creo que ahí estamos, Doc, por favor. Creo que ahí ya estamos arreglado el tema de los micrófonos. Nos ayuda, por favor. Muy amable, doctora. La pregunta era, en un caso particular, se toman 25 muestras conforme lo establece el reglamento tan suscrito inclusive de la condición española de que a partir de los 25 objetos deberán tomarse la raíz cuadrada del total de los objetos para la pericia. Se toman 25 muestras, más únicamente se toma un gramaje mínimo. Este gramaje mínimo es utilizado en su totalidad en el espectrómetro de gases. Cuando se solicita una nueva experticia sobre eso, resulta que las muestras realizadas y obtenidas ya no existen. ¿Cuál sería el procedimiento que se debe tomar? Porque lo que los juzgadores consideraron es que no cabe una nueva experticia debido a que las muestras de haber sido tan insuficientes, no se pueden volver a tomar muestras. Si no, ya quedaría ahí y es improcedente el ámbito de un contraperitaje. ¿Cabe solicitar nueva recolección de muestras? ¿O qué se podría hacer? Nosotros sí, bueno, la obligación de nosotros siempre es guardar una muestra testigo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una muestra testigo y una muestra patrón. La muestra testigo es la que nosotros las debemos siempre guardar en el laboratorio y a lo posterior se deben eliminar las muestras si es que efectivamente por medio de la autoridad competente nos indica y nos solicita la destrucción de las muestras correctamente. Pero mientras no exista una destrucción, nosotros debemos conservar las muestras en los laboratorios y no se pueden consumar las muestras completamente. Hacemos una fórmula de cálculo para lo que es química forense para hacer el análisis y el cálculo del mismo. Sí, y saber, porque yo no puedo de 1 tonelada realizar cada uno de los paquetitos. Debo hacer según una aplicación y un cálculo matemático, identificar cuántas muestras voy a poder realizar la identificación correspondiente. Entonces hacemos el cálculo y decimos, de toda la tonelada vamos a sacar 35 muestras según el cálculo realizado. Listo, lo ponemos así. Y
Y en un momento que la ejecutamos de esta razón, colocamos, ponemos y hacemos el análisis de estándar. Pero la muestra debe haber un patrón sobrante. Sí, es como en mi caso, yo le digo, yo siempre cuando hago mis análisis, yo nunca elimino los dependor de los análisis correspondientes. ¿Por qué no elimino? Sí, yo no elimino porque yo tengo que mantenerlos a los análisis por una contrapericia, siempre, siempre. Debo mantener los análisis para una contrapericia. Las Doctora, placas debo conservar bloques en casos de histopatología, debo conservar placas en casos de biología forense. Depende de los análisis que se obtuvo, porque usted puede contrapericiar de lo mismo. ¿Sí? Hay alguien por ahí que me decía. sí, doctora, yo quería compartir con la compañera que en este caso preguntó sobre el tema de tránsito, del tema de la pericia. Con gusto, doctor. Ya, mira, respondiendo justamente a la pregunta de la compañera, bueno, una vez que ya sucede el tema del accidente de tránsito, pues va al patio de retención el vehículo, ¿no? Entonces nosotros con el parte ya sabemos en qué patio de retención puede estar en el norte, como puede estar en el sur. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos la dirección exacta, solicitamos a lo que es el CIAT. Ahora se llama Departamento de Accidentología Vial. ¿Para qué? Para que se practique un reconocimiento técnico, mecánico y avalúo de daños materiales. En ese, perdón, en ese reconocimiento técnico que nos va a entregar, en este caso, para revisar el perito, bueno, ahí pone todos los detalles del vehículo, tanto como marca, clase, tipo, modelo, año, color, que debe estar justamente coincidiendo con el vehículo que nosotros solicitamos. Ya, en la conclusión nos va a salir justamente el avalúo de los daños materiales aproximado, por ejemplo, unos $1,000. Entonces, como decía la compañera, ella no está de acuerdo en los $1,000. Entonces, ¿qué hacemos? Mediante escrito solicitamos nuevamente se oficie al Departamento de Accidentología Vial para que el mismo perito, como dijo el compañero, practique un nuevo reconocimiento. ¿En qué? En virtud de que usted ha solicitado a una casa comercial proformas, facturas o un mecánico de confianza que le haya proporcionado a sí mismo una proforma que le coincida, ¿no? O sea, que diga $3,000 ascienden a mi trabajo, enderezado, pintura, etcétera, y todos los daños que necesite la reparación del vehículo, así como los repuestos de casas comerciales. Entonces, adjuntado todos esos documentos más el escrito, se solicita, se practique un nuevo reconocimiento técnico mecánico y avalúo de daños materiales. Así podría obtener un poquito más el avalúo que usted no estuvo conforme. Eso nada más, compañero. Disculpe que le interrumpa, pero está equivocada en ese sentido porque el perito que le hizo la primera diligencia, él ya no le va a hacer otra nueva diligencia. Lo único que él puede hacer es una ampliación a su informe con los nuevos indicios que le pueda aportar el usuario, o sea, en este caso las facturas y eso, pero más no le va a hacer otra pericia. Únicamente va a ser ampliación. Doctor, sí es concordable y concuerdo con lo que usted menciona porque él solo hace una ampliación y se le entrega nuevas facturas o circunstancias que también podría pedir una nueva pericia y pedir que se excuse el perito que lo realizó. Sí, puede poner características del por qué ese perito no quiere que le ejecute la experticia en tránsito, pero si le vuelve a hacer el mismo, tiene que ser una ampliación. Eso le decía. Si a mí me mandan a hacer nuevamente mi experticia y me piden que vuelva a revisar el caso, yo tengo que hacer una ampliación, no vuelvo a hacer un peritaje. Y lo que yo hago no es una contrapericia. Contrapericia es cuando a mí me vuelven a analizar lo mío, otro laboratorio. Doctora, muy buenas noches. Quisiera intervenir un momento en este tema. Doctor. Para eso es el webinar. Nosotros aquí en Cuenca tuvimos una situación en la cual hubo un accidente de tránsito y salió unos avalúos más o menos $1,200, no me acuerdo lo exacto. La parte o la contraparte no estaba de acuerdo, por lo que solicitaron un nuevo perito y un nuevo peritaje, perdón, y lo hicieron
a uno que estaba asignado por la función judicial y asumieron ellos el valor. El perito ingresó el nuevo informe, un valor algo así como unos $3.500. Se presentó nuevamente a las autoridades competentes y obviamente la otra parte no estaba conforme con el nuevo peritaje. Entonces teníamos dos informes, uno de 1.200 y uno de 3.500, por lo que se solicitó un nuevo perito que llega a ser un perito dirimente, en este caso, correcto. un perito dirimente, en el cual va a emitir, según ya tendrían que ponerse de acuerdo ya con ese perito. Cada perito Correcto. tiene su criterio individual. En base de Eso tránsito nada es más. correcto lo que usted dice. Nosotros tenemos los peritos dirimentes también. Los peritos dirimentes son expertos técnicos científicos, al igual que nosotros, que nos ayudan a dar el acierto en medio de dos pericias, ¿no es cierto? Es el perito dirimente. Pero en el caso de los temas biológicos y en el caso de todo lo que nosotros tratamos en indicios netamente biológicos en el que se pueden acabar muestras, no utilizamos utilizamos al perito dirimente, pero no para un nuevo análisis. El perito dirimente será el que lea los dos análisis correspondientes ejecutados por el perito A y por el perito B y dé su criterio técnico científico. Porque tal vez a mí se me puede acabar la muestra, puedo tener un solo hisopo para el análisis que solo me avanzó para hacer un peritaje y un contraperitaje, ¿sí? Ya no tengo para hacer un tercer análisis. Entonces ahí entra el perito dirimente. Claro. El perito dirimente lee, analiza y dice, aquí aplicó técnica de investigación y tiene control de calidad. Aquí es una persona que realizó una técnica de análisis clínico, no análisis forense. Por tanto, es necesario quedarnos con la técnica de análisis forense porque la fotografía que anexa al informe le da la característica y la coloración del espermatozoide, cabeza, cola, según la tinción que corresponde. Utilizó un cassette de análisis de investigación forense, marcó en el tiempo correspondiente, la fotografía da los dos, el control y el test. Por tanto, este es el informe en el cual se basa, según el criterio técnico, en los estándares de calidad que deben cumplir. El primer informe no corresponde y no mantiene los criterios de identificación forense. Eso lo puede hacer el perito dirimente. Ahora, si hubiera una muestra, sí, pero por lo general en los biológicos siempre utilizamos al perito dirimente. ¿Para qué? Para que nos ayude con la diserción de su criterio técnico. Correcto, depende sería el delito, en todo caso, la pericia del perito dirimente. Si, como dice usted, si es que es en tránsito, ellos sí pueden hacer su avaleo individual, pero en el caso de tener algún otro tipo de delito, sí le dirían los informes y emitiría su criterio de acuerdo a las bases que él también tenga para sustentar. Eso nomás como para aclararle a la compañera que estaba preguntando en cuanto a la accidentología. Sí. Chévere, entonces vamos súper bien. Este webinar nos está sirviendo mucho porque vamos despejando muchas dudas en la parte biológica, en la parte de tránsito, en la parte legal y en la parte forense, que de eso se trataba. ¿Sí? Entonces, voltémonos un ratito nuevamente a lo que yo les iba explicando. Les iba explicando los dos centros de acopios que debemos tener súper claros a dónde deben reposar las evidencias luego de los análisis. Temporales y permanentes. Temporales, los que siempre deben custodiar al inicio, ¿sí? Y los temporales, los que debemos tener nosotros en los laboratorios, y permanentes, los que deben custodiar al inicio durante el tiempo que la autoridad competente disponga la custodia del mismo. Para la custodia, también está dentro de la cadena de custodia, porque ¿qué nos decía la cadena de custodia? Sí, es el documento legal que nos permite garantizar la inalterabilidad de los indicios desde el momento de su recolección. Ya sabemos cómo recolecta, quién recolecta, cómo lo hace. Embalaje, ya sabemos cómo lo realizamos el embalaje. Etiquetado, qué nomás y qué características debo tener. El envío al laboratorio, las condiciones que debe cumplir. Temperatura, frío, sí, cadena de frío, temperatura ambiente, muestras transportadas en tarjetas de FTA, en tubos de tapa lila, entre otros, y la custodia del indicio. El momento que llega la custodia del indicio es en donde debemos de estar en los dos centros de acopio. Y les digo este tip a todos ustedes porque es necesario que ustedes indiquen si el indicio fue trasladado, desde qué tipo de centro de acopio fue trasladado hacia su lugar de dependencia. Y el perito debe mencionar
que si fue trasladado directamente o si se mantuvo en una bodega de acopio, sí, permanente. Si estuvo en una bodega de acopio permanente y es un indicio biológico, tal vez ya el indicio no cumple las características correctas o necesarias para su análisis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muestras de sangre, saliva, semen, sudor deberían ser trasladadas directamente de la escena del crimen. ¿Hacia dónde? Hacia los laboratorios de investigación, porque somos nosotros quienes vamos a poder conservar adecuadamente las muestras. Nosotros tenemos las temperaturas, la humedad, entre otras, las características que debemos cumplir. Pero sí, si nosotros trasladamos hacia otro centro, tal vez ya no lo puedan tener y esa es la caracterización correcta. Entonces, debemos mantener las muestras siempre en los centros de acopio de acuerdo a la necesidad de la investigación, de acuerdo a las características. ¿Sí? Todo lo que es semen, saliva, sudor, máculas de caracterización, ¿sí? Todo eso nosotros debemos conservarlo directa y adecuadamente. Ojo, los indicios que contengan soportes que pueden ser absorbentes y no absorbentes, sí, soportes absorbentes y no absorbentes, es necesario y les pido siempre de favor que no olviden los medios de transporte. Cuando nos transportan medios absorbentes, siempre en bolsas de papel y observar los halos característicos del corte para que no nos hayan distorsionado la muestra, mantenerlos en bolsas de papel. Lo que es biológico es en bolsas de papel y lo que es no biológico puede trasladarse en cualquier otro tipo de contenedor que no sea papel para su conservación. Y aquí vamos con algo súper importante y fundamental. Las cadenas de custodia no pueden ser mezcladas nunca, los indicios biológicos y los indicios que no son de carácter biológico. ¿Sí? No pueden ser mezcladas. ¿Por qué no podrán ser mezcladas? A ver, ¿cuál es la característica? ¿Por qué yo no puedo mezclar los teléfonos celulares y no puedo mezclar con el interior y con un preservativo? ¿Por qué no puedo poner todo en la misma cadena si corresponde al mismo indicio? Por el principio de intercambio, tal vez. Yo no estoy mezclando los indicios. Ojo, les tengo cada uno de los indicios resguardados en su contenedor primario, pero ¿por qué yo no puedo poner todos estos en la misma cadena de custodia? ¿Cuál es la característica lógica que me dice que no debo tenerlo así? Porque va a enviar a analizar lo que es fluidos orgánicos, o bueno, cualquier indicio tiene que ser, cualquier evidencia tiene que ser transportada con su respectiva cadena de custodia. Si usted envió indicios, evidencias de fluidos al laboratorio y tienen esa misma cadena, tiene yo, como usted dice, celulares. Entonces, si Fiscalía solicita una pericia a los celulares, no les va a poder hacer por cuanto la cadena de custodia se encuentra con las muestras de fluidos en el laboratorio. ¿Sí? Eso es lo lógico. Es decir, el perito en inspección ocular técnica tiene que saber que si yo levanto en la misma escena un teléfono celular, un preservativo, una toalla higiénica y varias cartas, yo no puedo mezclar lo mismo en una sola cadena de custodia, porque el momento que realizo el traslado de los indicios, ¿qué me va a decir el de la bodega? Listo, usted se va a llevar todos los indicios, correcto. Yo no puedo desglosar porque las cadenas de custodia no se desglosan, ¿sí? Las cadenas de custodia no se desglosan una vez que han sido realizadas, es decir, no se separan los indicios. Los indicios siempre tienen que estar juntos en la cadena de custodia. Yo tengo que sacar de la bodega el celular, la toalla higiénica, el preservativo y llevarlos hacia el laboratorio. Y el analista no le va a recetar todo eso, porque yo no puedo en mi bodega mantener un celular, mantener cartas, eso no conviene y no es parte de mi análisis. Por tanto, si no es parte de mi análisis, yo tengo que esas muestras evitar la recepción. Y el momento que evito la recepción, ¿dónde dejo los otros indicios? ¿Y qué nos dice? Como no tengo dónde recetar, vamos a sacar copias y vamos a dejarle aquí lo uno y luego llevamos lo otro. Ahí es cuando existen rupturas de la cadena, porque la cadena es un documento original. Al ser un documento original, tiene que existir una sola cadena de custodia con todos los saltos y todos los movimientos de los indicios que han sido desde el momento de su recolección hasta cuando se han conservado. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que desde el momento, el investigador, desde el momento en que está realizando la recolección de los mismos, debe realizar una cadena de custodia para todo lo que son aparatos técnicos, cartas o situaciones que van a contraer ese tipo de pericia. Y todo lo que a mí ya se me viene de análisis biológico, digo, allá voy a necesitar mandar a biología un preservativo, una toalla higiénica y 3 hisopos que se levantaron con máculas de sangre. Esa es otra cadena. Pertenecen al mismo caso, caso 025, pero tenemos una cadena y otra cadena individualizada. Ahí sí yo voy a trasladar. Manden a biología a que me haga un análisis pertinente de sangre humana y PET-30. Y una vez que yo saqué positivo el PET-30 y saqué positivo los espermatozoides y le encontraron al presunto sospechoso de la violación y tenemos la muestra de referencia, me solicitan que entregue los indicios y traslade hacia el laboratorio. Entonces digo, tenga, todos estos indicios corresponden al análisis del caso 025, llévese al laboratorio. Y llevamos al laboratorio de ADN las muestras, ¿sí? Y no les dejamos flotando al resto de indicios que levantamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nos acostumbramos a hacer una cadena en donde esté la mochila, el teléfono celular, la computadora, un radio, un colchón, un preservativo y dejamos en los centros de acopios permanentes. Sí, y me llevo solo al temporal y le digo, fírmeme en otra hojita y después vuelta me devuelvo. Cuando yo hago esos saltos, rompo la cadena de custodia. Ahí sí existe una ruptura de la cadena de custodia. ¿Qué tengo que hacer? Mantener la originalidad de la cadena porque necesito saber los saltos que dan la misma desde el momento de su recolección. Esa es la verdadera ruptura de la cadena de custodia, el no mantener el sitio de origen desde el mismo, ¿sí? Y no saber el traslado de estos indicios y el movimiento de los indicios, cómo se efectuaron y si mantuvieron la característica necesaria. Ojo que yo voy a poner en observaciones. Solo receto los indicios de carácter biológico para el análisis. ¿Y qué hice con el resto? Envié y el policía no me va a recetar solamente esos. ¿Sí? Y ahí tengo un inconveniente. Entonces, ¿qué debe usted realizar? Siempre la individualización de los indicios de acuerdo a la característica pericial de su análisis. Y es algo que muchas veces no lo hacemos. Doctora, ¿cómo se llama el documento, disculpe, donde se registra las evidencias que mantienen la cadena de custodia? Formato único de cadena de custodia. Tenemos un formato único de cadena de custodia. El formato único de cadena de custodia es un documento que utilizamos normatizado a nivel nacional, estandarizado, sí, en donde se colocan los indicios levantados, las características de cada uno de los indicios, el detalle del lugar de los hechos, sí, o del indicio recolectado, y posterior a eso inicia la responsabilidad de mantener la custodia del indicio desde la persona que lo levantó y los saltos de la cadena de custodia que se va dando paulatinamente según el análisis que se va efectuando. Un análisis biológico, un análisis genético posterior al regreso. Y en el caso de un asesinato, y las personas que están ahí, o sea, la gente criminalística y de pronto los familiares firman la cadena de custodia, o sea, conocí un caso y se perdió el celular. Los familiares no pueden fijar cadenas de custodia, los familiares no pueden hacer cadenas de custodia. Sí, por el mismo hecho de que usted es familiar, no puede realizar nunca eso, no van a poder hacer cadenas de custodia de los familiares, nunca inician familiares cadena de custodia. No, firmar. Lo que pasa es que pasa si se pierde, por ejemplo, conocí un caso que se perdió un celular y como no está registrado y no está el celular, entonces no hay. Pero los familiares no hacen constatación técnica, no, nunca. No, claro, no la conservación, pero digo, se fue en cadena de custodia, o debería haberse ido, se fue, mejor dicho, en cadena de custodia un celular, y luego se perdió. Listo, si se perdió ese indicio de la cadena de custodia, existe una ruptura, y posterior a eso puede haber algún tipo de sanción, o es un mal manejo de la cadena de custodia y un mal manejo de las evidencias. Por tanto, ya incurre en otro tipo de delito, porque los indicios no se nos pueden perder. Así de simple, nosotros no podemos hacer perder un indicio, porque nosotros somos sancionados penalmente por perder un indicio.
Sí, no es tan fácil que un indicio se nos pierda, que se nos pierda dinero, que se nos pierdan joyas. Sí, no, porque nosotros somos penados, por eso existe este documento garantiza que se eviten las pérdidas, la alteración de cada uno de estos, por tanto siempre debe existir el registro de los mismos desde el ingreso. Y si usted necesita retirar ese teléfono celular porque no es parte de la investigación y simple y sencillamente se llevaron el teléfono celular porque va o ve circunstancia estaba dentro del proceso, no se puede perder. Eso tiene que ser devuelto mediante la autorización de la autoridad competente y usted tiene que hacer un informe para retirar ese indicio de la cadena de custodia y devolverlo al familiar porque no va a ser parte, pero anexando una documentación. Más no se puede perder. El indicio, en el momento que se pierde, nosotros somos penados, ¿sí? Podemos estar dentro de un proceso penal. Gracias, doctora. Perderse un indicio, no, y jamás los familiares pueden iniciar la cadena de custodia. La única vez que intervienen los familiares dentro de un proceso es cuando se les entrega ya un cuerpo, un indicio, que el cadáver que es un indicio estudiado, sí, y ya no nosotros necesitamos, entregamos al familiar. Eso es un centro de acopio, el familiar es un centro de acopio temporal, y el momento que nos trasladamos ese cadáver al cementerio, lo enterramos, lo inhumamos, sí, ahí ese es un centro de acopio permanente. Siempre va a estar allí el cuerpo o el cadáver. Ahí es el único lugar donde intervienen los familiares. Del resto de la investigación, no. Muchas veces vienen donde nosotros un familiar y nos dice, yo tengo aún el interior de mi hijita que le violaron hace un año. Y yo cómo sé que ese indicio no fue adulterado. ¿Cómo yo doy legalidad de ese indicio? Yo no puedo. Sí, y no es correcto que analice algo, sí, que no tiene la veracidad correspondiente para el análisis. Entonces no podría yo levantar o no podría iniciar una cadena de custodia con un familiar, sí. Inclusive el familiar le entrega a usted, pero usted inicia la cadena de custodia porque observó que eso estaba ahí. El familiar dice, listo, le voy a abrir la puerta, tenga, este es el cuarto en donde estaban las cosas de mi hija. Ahí sí, pero no va a iniciar nunca. Los familiares no intervienen nunca en el proceso de levantamiento y tratamiento de indicios. Doctora, una pregunta. En un caso de homicidio, que el cuerpo fue encontrado por Tababela y casi al transcurrir una hora después de que encontraron el cuerpo en Tababela, encontraron un vehículo más o menos en Quitumbe. Ya. Entonces, los policías fueron las primeras personas que llegaron al lugar donde estaba el vehículo. Entonces, ellos sorprendidos abren el vehículo y comienzan a revisar a ver si es que hay alguien. Ahí ya fue alterado la escena. Y el momento que ya vino criminalística, bueno, tomaron las muestras y todo eso, hicieron una vinculación a uno de los policías por encontrar huellas de él ahí. Entonces, ahí es a lo que usted se refiere el tema de la sanción, la alteración. No. Doctor Carlos, que está por ahí, ¿sí me escucha? ¿Qué pasa cuando yo pierdo un indicio? ¿Qué me va a imputar usted? ¿Qué delito me va a imputar usted si yo mañana pierdo este teléfono celular? A ver, de la cadena de custodia. Primero, conforme al ejemplo que manifiestan, la Policía Nacional sí puede tener la capacidad legal de iniciar la cadena de custodia, al igual que cualquier particular, en el momento de conocimiento de ilícito. Y debe poner en conocimiento y entregar los instrumentos de evidencias de indicios al personal de criminalística. Entonces, habría que establecer cuál fue el punto en el cual se perdió la evidencia, ya que conforme a eso se espera una evidencia, un elemento, el cual hubiera sido necesario, un requisito sine qua non para establecer la subsunción de la acción al tipo penal, es decir, para adecuar la conducta a un posible asesinato, homicidio, robo, femicidio, etcétera, podría subsumirse esa conducta a un fraude procesal. Fraude procesal. Es obvio que me van a dar por fraude procesal y por mal manejo de la evidencia. Hurto de la evidencia no habría, porque la evidencia se encontraba a cargo de un tercero. En este caso, la persona que genera la cadena de custodia. Pero en este caso, sí hay la sustracción del elemento en sí. Porque el elemento ya no es considerado propiedad, sino un elemento de conocimiento. ¿A qué me refiero con elemento de conocimiento? Un instrumento el cual va a servir para tener un conocimiento
de qué es lo que aconteció en el hecho. Entonces, por eso es que se subsumiría a un fraude procesal. Justamente el día de hoy, a las 4 de la tarde, resolvió la Corte Nacional en casación y bajo triple fallo reiterativo esta convicción, que si es que una evidencia es sustraída, es considerado fraude procesal por ocultamiento. Correcto, gracias, doctor. Es un fraude procesal correctamente el pérdida de una evidencia, pero la doctora lo que tenía duda es que si encuentra algo, yo no usé guantes en mi análisis y resulta que corto el análisis, el hisopo correspondiente. Mando al laboratorio de ADN y me salen 3 perfiles, el de la víctima, el del autor y un tercero. Y me solicitan mi muestra de sangre, aunque las muestras de nosotros están en los laboratorios para muestras de referencia, y resulta que ahí está mi muestra. ¿Sí? Exacto. Ya, está ahí mi muestra, Doc, y el rato que a mí me sale el análisis me dicen, Vero, contaminaste las evidencias. Eso para nosotros es lo peor que puede pasar y nosotros incurrimos en una sanción administrativa. ¿Sí? Es una sanción administrativa de nosotros primerito, porque no pueden existir contaminación y debemos ser sancionados administrativamente porque no aplicamos los protocolos para los procedimientos del manejo de evidencias. Sí, eso es internamente de nosotros. Y si eso ocurre y llega a trascender en el caso y por culpa mía no se puede dar y en el informe pericial le toca poner al otro compañero que se encontraron evidencias mías, sí, o análisis mío, igual, yo también puedo incurrir en un fraude procesal, sí, porque existe un mal manejo de todo el proceso. Por eso nosotros debemos garantizar desde el momento de la recolección. Para eso utilizamos guantes, guante de nitrilo para que evite el traspaso. Utilizamos batona, utilizamos cofia del cabello para que eviten caer nuestros cabellos en los análisis correspondientes. Doble tapaboca para que no se transmita nuestra saliva en las muestras correspondientes. Gafas y todos los equipos necesarios. Inclusive en los laboratorios de ADN solamente se colocan las manos internamente dentro de las cubetas de análisis para evitar que se contaminen las muestras. Eso para nosotros primero incurre en una sanción administrativa muy, pero muy fuerte, porque no podemos contaminar las muestras. Las muestras no pueden estar contaminadas. Y a veces nos pasa que hay una tercera muestra y no es la nuestra. Y resulta que mandan uñas y cortaron las uñas con el mismo corta uñas que salieron afuera de la unidad de patología y pidieron un corta uñas a alguien por ahí y le dio una persona que tenía. El momento que hizo un principio de intercambio y de transferencia y nos sale un tercero. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y empieza a buscar y buscar y buscar, pero resulta que hubo un mal manejo de la evidencia. Sí, no se realizó y no se precauteló la evidencia el momento de la recolección. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros utilizamos. En lo que debe haber incurrido el compañero de la unidad policial es que debe haber tenido una sanción administrativa en primera instancia. En ese momento... específico, que la sanción administrativa es muy diferente e independiente por vía separada de la sanción o procedimiento penal. En cuanto a lo que maneja el Estado, debe haber un punto muy claro que tenemos que tener, que para la activación de una sanción debe establecerse primero un ámbito doloso, es decir, la intención positiva de irrogar un daño con conocimiento y voluntad. Ya. Si una persona en su rol funcional, es decir, yo soy policía, yo soy perito, yo soy ciudadano, por mi desconocimiento, por preservar una evidencia, por ejemplo, en un homicidio, un casquillo o un arma blanca, cortopunzante o punzocortante, tomo con mi mano y se transfieren muestras mías, no tengo una responsabilidad. Más es diferente con una persona del sistema especializado de medicina legal y ciencias forenses, porque tienen el conocimiento previo para realizar este tipo de actos. Entonces, ahí lo que se conoce, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, es la infracción objetiva del deber de cuidado que ellos tienen. Entonces, en el ámbito administrativo, un perito, al haber manipulado de una forma errónea, sí tiene una sanción administrativa, más no una sanción penal, que no podrá ser subsumida, por ejemplo, a un agente policial o a un tercero, porque ellos no tienen el conocimiento esencial para poder realizar y ejecutar ese rol. Dependiendo también, pero en la sanción administrativa, si a mí me toman en cuenta que mi sanción administrativa debe derivarse, tiene que dar conocimiento a la autoridad competente que puede derivarse en una acción penal. Si yo en mi laboratorio me hurté $10,000 de la bodega de evidencias y resulta que dio a conocer que yo encontré esas evidencias, yo saqué esas evidencias porque existe mi huella dactilar en el último ingreso a la bodega. Sí, obvio que me van a hacer una sanción administrativa, pero también tiene que haber ya conocimiento de la autoridad competente porque mi servicio tendría que dar a conocer la falla que yo estoy cometiendo porque es un robo.
Sí, entonces también eso sí depende. Buenas noches, doctora. Sí, ¿con quién tengo el gusto, doctor? Abogado Osvaldo Paqui, que también soy perito, mi estimada doctora. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Aquí saludando desde la ciudad de Cuenca. Le comento, realmente en la parte técnica como abogado no compartiría el criterio del colega abogado, pues si bien es cierto, el policía al momento de intervenir, el primer respondiente que llamamos criminalísticamente hablando, o el primer interventor, en este caso conocemos todos de que tiene que primeramente hacer el respectivo acordonamiento y todos, bueno, el procedimiento La en sí, técnica, profe. hablar de los hechos en sí, ¿no es cierto? El policía en sí no puede decir de que un policía, qué sé yo, un policía de servicio urbano, un servicio rural, no podría decirse jamás de que desconoce. ¿Por qué? Porque el policía tiene una formación previa. Y si bien es cierto, al 100% técnicamente no conocen, es la triste y cruda realidad en nuestro entorno, pero tienen una formación, al menos tienen unas bases. Y para ello, precisamente, ellos son designados, en este caso, llamen al personal especializado, pero ellos tienen sus conocimientos previos. Entonces, por eso digo, yo no compartiría el comentario del colega abogado, porque sí, a mi criterio, mi humilde criterio, si hubiera una falta de deber objetivo de parte del miembro policial. Precisamente también en cuanto al tema de lo que comentaban de la contaminación. Sí, la contaminación sí se da, como lo ha explicado usted, estimada doctora. Incluso, por ejemplo, en el caso háblese de un caso en donde están incautadas armas de fuego. La policía igualmente, no por el hecho de que sea un policía de servicio urbano, que no sea un policía, qué sé yo, de la policía judicial, un policía de las unidades especiales de investigación, no conoce del tema. Es más, el policía tiene un manual de derechos humanos aplicables a la función policial, en donde ya le enseñan al policía qué es lo que debe hacer. Entonces, no podría decirse, insisto, no concuerdo con el colega, no podría decirse de que un policía, por ejemplo, un policía uniformado que normalmente le conoce la gente, que es el policía de servicio urbano, servicio rural, no conoce de lo que tiene que hacer. Y cuando al momento, por ejemplo, de que se realiza un levantamiento de indicios, el policía suscribe incluso un documento de entrega de escena. Tenemos también dentro de lo que usted comentaba igualmente, estimada doctora, los manuales de procedimientos, los protocolos que claramente señalan el proceder del miembro policial. En este caso, pues la Fiscalía General del Estado, pues ya ha suscrito estos protocolos que en parte también sí orientan en sí al perito, aunque no están del todo completos como toda norma, pero en este caso, pues estos manuales, protocolos, son el complemento de la normativa penal, del Código Orgánico Integral Penal. Y todo eso tiene que observar la policía, tiene su formación la policía, mi estimada doctora. Muchas gracias. Y es como yo le mencionaba, doctor, muchas gracias por su comentario, es como yo le mencionaba, si Servicio Urbano levanta un indicio correspondiente, no podemos negar que el levantamiento del indicio lo hace en escena, porque para evitar destrucción, para evitar cualquier tipo de circunstancia que puede después, podemos tener repercusión. Pero quien fija es la unidad de criminalística y tiene la obligación de llevarle donde la unidad especializada de apoyo técnico-científico, porque el conocimiento de las unidades es un conocimiento empírico, ¿no? De todas las unidades policiales que salimos, como en el colegio, todos salimos con el conocimiento global, empíricamente y profesionalmente y técnico y científicamente ya cuando iniciamos nuestros cursos de especialización. Entonces es ahí cuando el policía tiene que llevar a la fijación y siempre se hace la fijación. Sí, siempre hacemos la fijación, eso sí, siempre es porque es un protocolo que está estandarizado del manejo de nosotros. Doctora, buenas noches, perdón. Doctor, qué gusto, buenas noches. Héctor Chipantiza le saluda. Doctora, una cosa, desde el punto de vista de la práctica del quehacer pericial, aquí, como usted comenta, y los que intervinieron antes que yo, ellos tratan de explicar, ¿no es cierto?, que de pronto una cosa es la parte administrativa y otra cosa es la parte penal. Desde el punto de vista del derecho administrativo, uno como perito, y yo también fui perito en la policía, ¿no sé? Entonces nosotros sí tenemos un poco digamos, la responsabilidad administrativa en un hecho cuando
uno no realiza de una forma adecuada el manejo de la evidencia, ¿sí? Pero ahora nosotros también tenemos que ser prácticos desde el punto de vista jurídico. El artículo 292 habla de la alteración de evidencia o elementos de prueba, ¿sí? Ahí uno ya se va enmarcando en este tipo penal cuando uno no hace una correcta manipulación de la evidencia, ¿sí? Y de pronto uno cae en lo que es el fraude procesal. Cuando yo hago un informe mal elaborado, cuando yo no aplico la técnica, cuando yo no he seguido el rigor técnico científico del trabajo del criminalístico. Ahí yo puedo caer en un fraude procesal. ¿Por qué? Porque el criterio que yo estoy dando, estoy induciendo a la autoridad o sesgando estoy dejando de ser objetivo en el tratamiento del delito que está investigando la autoridad, ¿no? Sí. Correcto, doctor. Yo comparto la parte en la que usted menciona y era lo que yo llamaba el mal manejo de la evidencia, que nosotros decimos en la parte de criminalística y ciencias forenses, un mal manejo de la evidencia. ¿Sí? Si yo adultero la evidencia y cambio y no coloco la sangre que corresponde al presunto sospechoso en la tarjeta FTA, estoy hablando de que estoy haciendo un fraude procesal, porque estoy fallando a la verdad. Es un fraude procesal. Pero si yo analicé mal y realizo un mal manejo de la evidencia, también puedo tener una sanción porque estoy manejando inadecuadamente el proceso de investigación, ¿sí? Y yo estoy dentro de esa parte. A eso es lo que yo le llamaba también, doctor, y si usted también trabajó como perito con nosotros y parte de la policía, sabemos y nos dan a nosotros dentro de nuestros cursos de formación el mal manejo de la evidencia y el fraude procesal que nos dicen en toda la forma y en toda la mediación dentro de nuestras formaciones. Sí, es por eso que yo le decía a la doctora Rubí cuando me preguntaba que una persona colocó la huella, es un mal manejo del tratamiento de la escena, porque debíamos haber colocado y tener las normas. Si yo maculo mi sangre en una tarjeta inadecuadamente por un corte que tenía, es un mal manejo del protocolo, porque no estoy haciendo una actuación correcta en el manejo del mismo. Con ese mal manejo, doctorita, prácticamente se va el caso al piso, como se dice normalmente. Correcto, ajá. Entonces, pero es un acto, doctor, que lo estoy haciendo. Obvio que conozco la regla, sí, pero tal vez no lo estoy haciendo con el dolo o con la maldad. Sí, se me fue el guante y se me transfirió, no utilicé el guante adecuado. Pero si yo hago con el dolo o la maldad de cambiar una muestra en una tarjeta o lo otro, ahí sí hablamos de otra situación. claro, es un poco complicado establecer realmente un fraude procesal. No, doctora, un minuto. En cuanto a lo que se estaba dialogando, por ejemplo, tenemos que hacer mención a casos ya que son conocidos y tomados como referencia a nivel tanto latinoamericano como universal. Recordemos el caso O.J. Simpson. Dentro de este caso ya se manifiesta inclusive el tratamiento de evidencia. Recordemos a priori qué es lo que trata el caso. Ingresan policías en Estados Unidos, detectives en ese ámbito a una escena de un crimen y manipulan de una mala manera las máculas de sangre, posteriores a las cuales los peritos encargados de criminalística lo toman y realizan una correcta diligencia. Ya existieron fallos reiterativos con este caso, inclusive por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la determinación propia del hecho y en cuanto se le puede exigir la conducta a una de las partes en su cumplimiento. Adicional a esto, porque es un ámbito estricto lo que tenemos que considerar el fraude procesal, porque se manifestó que en el tratamiento de una evidencia, tenemos entendido que dentro de la praxis, el tratamiento de una evidencia, la realización de un peritaje, es dentro de un término probatorio, ya sea a través de lo que se denominaría la instrucción fiscal, o a su vez, en lo que nosotros conocemos también como una prueba preconstituida. ¿Qué es una prueba preconstituida? Lo que se realiza a través de las etapas previas a la instrucción fiscal, es decir, una indagación previa, un acto urgente, entre otras. Por tal razón, entendemos que en estas etapas todavía el juez no tiene conocimiento de lo que hizo el perito, que es un requisito sine qua non para que se configure el fraude procesal. Es decir, este hecho que el perito pudo haber realizado de forma dolosa, o por omisión, o por forma culposa, pueden ser previamente subsanados, pueden realizar su nuevo peritaje, determinarse que por un error se cuenta la huella de él e ingresar dentro del proceso y posteriormente el señor fiscal sabrá si lo vincula, si manda un sobreseimiento, si se abstiene con esta persona. Por tal razón, es un hecho que puede ser susceptible en el ámbito penal de una
digámoslo con palabras un poco chabacanas, es posible tener un arreglo de ese proceso y no configuraría un fraude procesal porque el único se da cuando el juez tiene conocimiento de eso y eso es en audiencia. Y en audiencia, recordemos que la norma establece en el artículo 454, numeral 6, que los informes periciales no constituyen prueba, sino el testimonio del perito. Entonces, por ahí, lo que el perito podría incurrir en esta etapa que el juez tiene conocimiento, sería en un perjurio, no en un fraude procesal. El fraude procesal se configuraría posterior a la determinación del hecho en la cual se haya manipulado a través de otro proceso, no dentro del mismo proceso. Entonces, hay que tener claro los momentos procesales y los requisitos que establece la norma para cada actuación y el momento en el cual se los llevaría a cabo. Correcto, sí. Como mencionamos cada uno de nosotros, a veces nosotros también lo hablamos desde el criterio pericial, ¿no? Porque nosotros estamos enmarcados mucho en el ámbito y hemos visto muchas situaciones, como decía el doctor Héctor, nosotros ya nos basamos y tenemos como enfocado nuestra mente en el actuar pericial propiamente de nosotros, en el campo, en el mundo en el que estamos y como nos hemos venido manejando, porque en muchas ocasiones no es todo la culpa del perito, que el perito no manejó bien, que es a veces la circunstancia y toda la situación en la que nosotros también estamos. Casos mediáticos, casos de presión, cientos de casos que tenemos encima que resolver y que aún resolviendo todos esos recién nos llegan 10 más y toda la presión que tenemos. Entonces, en virtud de eso, yo creo que siempre es indispensable todo el conocimiento que tanto en derecho y en la parte pericial nosotros podemos ir complementando, ¿sí? Primero yo iba a culminar el webinar de nosotros hasta el día de hoy y yo quiero decirles algo. Tengo un montón de estudiantes míos que están unidos al webinar y les quiero decir que esta que están viendo en el webinar es la realidad cuando ustedes conviven con los abogados. Sí, el litigar, el conocer y que no siempre creen que la ficción o el ser forense es solamente ir a la escena, levantar y todo. Está inmersa la parte legal y la responsabilidad que como peritos nosotros tenemos, la capacitación que debemos tener, sí, y el empoderamiento de la ciencia que cada uno de ustedes debe tener antes de ingresar a este mundo, porque este mundo no es tan simple como llegar, levantar y la ficción y los medios de prensa que todos nos imaginamos. Es estar en esto, en los procesos legales, en litigar, en estar en audiencia, en estar en juicios, en saber el manejo y el saber defenderse. Por eso me agrada que se hayan unido para que vean la realidad cuando estamos entre los distintos tipos de profesionales, abogados, peritos, médicos, legistas y todas las personas que se han unido indistintamente del área pericial. Yo espero que hasta el momento sí les esté gustando cómo vamos trabajando. Quiero hacer el día de mañana la parte práctica de levantamiento, pasarle las cadenas de custodia y aprender el correcto llenado y manejo de cada una de las cadenas de custodia que nosotros manejamos y tenemos para indicios biológicos y no biológicos y saber cómo se hace el desglose interno también entre cada una de las unidades periciales. Hasta ahí, no sé si ustedes tienen algún tipo de sugerencia con mi persona o alguna cosa que necesitemos como que darle un poquito más fuerte. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bastante claro, Doc. ¿Sí? Sí, Doc. Ya, listo. Entonces, ahí vamos bien. Con los abogados también, sí, estamos medios claros. Estamos dados las paces. Sí, doctora, muy claro. Muchas gracias. Sí, listo. Yo espero que el día de mañana nos conectemos nuevamente para poder concluir con este webinar y a lo posterior yo quiero extenderles una cordial invitación porque quiero dar todo lo que es manejo y tratamiento de la escena del crimen, solo en la escena del crimen. ¿Sí? Ojalá se puedan unir y les espero el día de mañana. Gracias por ayudarme, gracias por unirse. Trato de dar lo mejor de mí en esta ciencia. Me paso todo el tiempo leyendo todo lo que es cadena de custodia, el trabajo y manejo del indicio y lo que más me gusta es impartir los conocimientos y ir en esta parte del debate. Les espero mañana, por favor, a las 7 de la noche y terminamos nuestro webinar gratuito de cadena de custodia. Muy amable, Doc. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Excelente ponencia. Muchas gracias, mi Doc. Excelente. Gracias, profe.